Del Evangelio según San Lucas. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho del niño. Y todos los que lo oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba y meditaba todo en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se lo habían anunciado. Al octavo día, al tiempo de circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La Virgen María, madre, hija y esposa. Hoy celebramos ese octavo día del cual nos habla el Evangelio, y al cerrar justamente la octava o infraoctava de Navidad, la Iglesia nos invita a celebrar la solemnidad de María, Madre de Dios. Quisiera invitarlos a contemplar el misterio de la salvación de Dios, plasmado en la Virgen María. La Virgen es madre, pues Dios la ha elegido y la ha llamado a esta vocación, a este puesto único y excelso en la economía de la salvación. Ella es la madre de Dios, del Verbo unigénito del Padre según la carne, porque esa palabra eterna, proferida eternamente, ha descendido del cielo y ha entrado en la historia de los hombres y ha tomado carne del seno virginal de María. Y en el credo confesamos que fue concebido el Verbo por obra del Espíritu Santo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan. Debo confesarles que siempre me ha impactado la relación que los cristianos antiguos, de los primeros siglos, los santos padres, han establecido entre María y la Iglesia. María, tipo y modelo de la Iglesia. En la Iglesia, la discípula más excelsa. En su discipulado, el modelo de todos los cristianos. El ejemplo que ha puesto Dios para todos nosotros. Y los santos padres contemplaban la doble maternidad de María y de la Iglesia. Una podríamos decir según el orden de la encarnación y la otra según el orden de la redención. Si una de ellas, de estas madres, la Virgen María,
lo recibe en su seno virginal, se hace disponible y derrama, como dice la liturgia, sobre el mundo la luz eterna, al Hijo, a Jesucristo, el Señor y Salvador. La otra madre lo engendra por la predicación. La Iglesia por la predicación del Evangelio, en el anuncio de la fe, por la gracia del bautismo y de los sacramentos de la Pascua. La Madre Iglesia también engendra hijos de Dios, hijos en el Hijo Jesucristo. Y así entonces, durante el estudio de la Sagrada Teología, he podido, junto a los Santos Padres, comprender más profundamente este misterio de la Iglesia que es Madre. En la analogía con la Virgen María, Madre Fecunda. San Francisco de Asís escribía con simpleza que todos somos madres del Señor Jesucristo cuando lo damos a luz por las buenas obras. Hoy quisiera pedir para todos nosotros esta conciencia piadosa y cálida acerca de la Iglesia que es Madre. Y agradecerle a Dios porque hemos sido engendrados por ella, por la palabra santa que nos ha anunciado en la predicación de la fe, por el bautismo y la gracia de los sacramentos, y de tantas formas la Madre Iglesia nos ha dado a luz, nos ha alimentado, nos ha ayudado a crecer, ha sido refugio y consuelo, garante de nuestra vida nueva en Jesucristo. Nos ha comunicado la vida de la gracia y los dones de la salvación, y lo seguirá haciendo. Pidamos entonces también para nuestras comunidades esa maternidad. Dar a luz al Hijo de Dios en medio de la historia de los hombres. Pidamos para nosotros mismos a la Virgen María que interceda, para que también nosotros podamos recibirlo y engendrarlo en el corazón y en la vida de otros hermanos por el testimonio de una vida de discípulos bien vivida. Una vida que manifieste la vida nueva de la gracia, del Evangelio de la salvación del Señor Jesús. Pero la Virgen también, como es madre, es hija, la alegre y santa hija de Sión. Este aspecto de la Virgen María, madre como hija, quizás no está tan trabajado devocionalmente, pero ella es discípula, ella es la pequeña que se alegra porque Dios la ha elegido para realizar grandes cosas. Ella es la humilde servidora del Señor que puede afirmar: hágase en mí según tu palabra. Ella es hija del Padre, es hija de Dios. Lo espera todo de Él. Busca contemplar su rostro y vivir en su alianza. Y en este sentido, también la Iglesia, junto a María, debe aprender este camino de la filiación. Hijos en el Hijo Jesús, discípulos, humildes servidores, caminantes y peregrinos,
Le queremos pedir a la Virgen que nos ayude a tener su docilidad a la acción del Espíritu, su disponibilidad a escuchar y realizar la palabra santa de Dios. Que haga crecer la vida teologal de cada cristiano y de las comunidades para que con fe, esperanza y caridad vivamos y sostengamos la alianza con Dios. Una alianza viva, una alianza nueva, una alianza eterna. Que realmente el Señor pueda hacer también en nosotros, pequeños servidores, las grandes y sorprendentes maravillas de su amor. Que derrame sobre todo con su intercesión desde Dios, la Virgen Madre e Hija, el don de la humildad. Y la Virgen, que es Madre y es Hija, modelo para la Iglesia de maternidad y de filiación, también es esposa. Quizás alguno esté pensando que mi razonamiento es madre del Verbo, hija del Padre, esposa del Espíritu Santo. Y no estaría mal esta apropiación trinitaria, y este título de María, esposa del Espíritu, es un título que se va extendiendo, pero que es bastante moderno. En realidad, en la antigüedad cristiana, los santos padres en primer lugar hablaron de la sponsa verbi, la esposa del Verbo. Parece un poco inusual llamar a la Virgen María madre de su Hijo y esposa de su Hijo, en términos claros, teológicos, teologales, espirituales. Pero así es, ese título, esposa del Verbo, también quería poner en valor la clave esponsal, nupcial, que la Sagrada Escritura había anunciado y propuesto en el libro de la Primera Alianza. Y María vive ese amor esponsal, de entrega sin reservas, de exclusividad. Ella es esposa, se desposa con Dios, se desposa con el Verbo y está siempre donde está su Hijo. Donde está María está Jesús, donde está Jesús está María, dice la piedad popular. Y también entonces la Iglesia está llamada a ser la esposa del esposo Jesucristo. Vivir este profundo amor indisoluble. Vivir esta entrega mutua, este intercambio en fidelidad y gozo. Aquí me permito contarles algo más personal. Esta clave de la esponsalidad en mi vida personal es muy fuerte. En los comienzos del camino vocacional, ya hace más de 3 décadas, el Espíritu Santo me invitaba a llamar y proclamar al Señor Jesús como el amado de mi corazón y el esposo de mi vida. El amado de mi corazón y el esposo de mi vida. Y esta clave nupcial, claro, la viví también en mi formación, en la vida religiosa.
esta responsabilidad con Jesucristo el Señor, esta alianza en amor con Él. Y por mi propio camino espiritual, en la experiencia más contemplativa, como la teología mística latina, vibro en esta clave nupcial esponsal. Pero los caminos de la providencia me fueron haciendo tomar rumbo hacia la vida sacerdotal en el clero diocesano, en el cual me ordené y permanezco incardinado. Y en los primeros tiempos yo escuchaba en el presbiterio, en algún movimiento de iglesia, que los sacerdotes nos casamos con la iglesia. Y yo interiormente decía, de ningún modo, qué mal negocio es este. Pedime todo, pedime la castidad, la obediencia, la pobreza, en esta alianza nupcial con el Señor Jesús. Pero con la iglesia, la motivación es pobre, decía yo interiormente. Claro, estaba mirando reductivamente el misterio de la iglesia, quizás miraba excesivamente esta iglesia peregrina que camina en la historia. No la Jerusalén celeste, la de la Virgen, la de los santos, los apóstoles. Miraba esta iglesia y a veces quizás tenía una mirada demasiado institucional, oficiosa, por así decirlo, de estructura eclesiástica. Y entonces no me motivaba mucho eso, ¿no? Casarme con la iglesia. Esta iglesia que peregrina y que tiene la unción del santo, no le falta la gracia, pero que en sus miembros es penitente aún, ¿no? Está como decidiendo el camino. Y el pecado también puede colarse en los miembros de esta iglesia peregrina. Pero si bien partí así, la vida sacerdotal, con el tiempo, este encuentro mío personal con Jesucristo el Esposo, me ha permitido también mirar como esposa a la iglesia. Con Jesucristo, desde Jesucristo, unido a su único sacerdocio, también he descubierto con tonos afectivos la iglesia esposa, la esposa del esposo, la esposa de mi esposo. Y sin embargo hoy, con pesar, diría con cierto sufrimiento espiritual, más bien me siento parado en la experiencia del profeta Oseas. Y yo también podría decir, ¿dónde está mi esposa? Me ha abandonado y se ha ido por los caminos del mundo a prostituirse. Se ha entregado a sus amantes y a sus ídolos mundanos. Claro, no toda la iglesia que peregrina, pero en algunos miembros, y a veces lamentablemente muy encumbrados, en algunas dinámicas, en algunas propuestas, valoraciones, en algunas modas ideológicas, en algunos sectores, en algunos miembros.
yo percibo, puedo equivocarme, un abandono del esposo Jesucristo, una falta parcial o a veces muy intensa a la fidelidad con el esposo y un entregarse a los amantes del mundo, ya sea en aras de popularidad, de poder, de fama, de conveniencia, de una mentalidad modernista, mundana, secular, que la separa de la mentalidad del Evangelio de la Gracia. Una entrega a los pareceres de las masas o de las agendas globales. No quisiera ni hace falta abundar más. Una iglesia esposa que parcialmente en algunos de sus miembros, de sus dinámicas, de sus propuestas, de algunos miembros y comunidades y sectores, parece haberse ido del vínculo con su esposo hacia la prostitución con sus amantes. Y esto, en primer lugar, me provoca indignación, el abandono del esposo, y tristeza por la ruptura de ese amor. Pero superado el primer momento, que conlleva cierto escándalo, el Espíritu me permite reponerme. Y como el profeta Oseas, el primero y original en este tema que después trataron tantos otros, ese profeta que hizo de su propia vida el símbolo, la profecía por antonomasia. En esa palabra yo también me siento inspirado a salir a buscar a la esposa. Ir a buscarla para recuperar, para reconquistar, para volver a seducirla y cautivarla y devolverla a su esposo, el Señor Jesús. Y en eso estoy en estos días. Como tantos otros. Le pido a la Virgen María, que vive en clave esponsal, su relación con Dios, que interceda por nosotros para que podamos realmente ser la iglesia esposa del esposo Jesucristo. Y si algunos miembros, incluso algunos pastores, algunos sectores, engañados, tentados por el mal, imprudentes, inmaduros o por las motivaciones que fueran, se han alejado de la alianza con el esposo hacia los amantes y las prostituciones del mundo que rechaza a Dios, que intenta sustituirlo, suplantarlo. Le pedimos la gracia de hacer volver a nuestros hermanos, para que la iglesia no quede como dividida, fragmentada, parcializada. Que la iglesia entera de nuestra época, de nuestros tiempos,
vuelva a ser la esposa fiel del esposo Jesucristo, que la ama y le ha entregado su vida para presentarla al Padre, agraciada, luminosa y bella. Que la Virgen María, madre, hija y esposa, madre también de la Iglesia, nos ayude a ser Iglesia, madre, hija y esposa. Que su ejemplo sea modélico y su intercesión sea fecunda. Y la contemplación del misterio de la Virgen María modele siempre la mente y el corazón de la Iglesia que peregrina en la historia hacia la gloria. Y aunque parezca que aquí debo terminar, me voy a extender un poco más. La primera lectura de esta solemnidad de María, Madre de Dios, es el famoso texto de los Números y una fórmula de bendición que Dios le entrega a Moisés para que la use Aarón y toda la dinastía sacerdotal. Una bendición hermosa, un poema, canto litúrgico, en el cual vemos que su formulación va creciendo. La primera sentencia, oración o sintagma, tiene una cantidad de sílabas, la segunda tiene más sílabas, la tercera tiene más sílabas. Da como una idea de crecimiento y de abundancia, de progreso. Y esta bendición tiene en el centro de su formulación un tema muy hermoso, el tema del rostro. Le pide a Dios que muestre su rostro, que ilumine su rostro. Solemos decir y afirmar que el rostro es el espejo del alma, del corazón, de lo interior. Se podría intentar ocultar o disimular o fingir. Pero si la persona es transparente y es simple, el rostro expresa su interioridad. La mirada, los gestos, el corazón habla en el rostro, podríamos decir. Y así está también presente esta idea en el mundo bíblico del Antiguo Testamento. Y también aparece la temática de ver el rostro de Dios. Esta bendición le pide al Señor que nos bendiga y nos proteja y que ilumine su rostro sobre nosotros y nos descubra, nos manifieste su gracia, su favor, su acción salvadora y benéfica. Le pide que se descubra su rostro ante nosotros y nos conceda la paz. Sin embargo, también es cierto que nadie puede ver el rostro de Dios sin morir. Que no se puede estar con Dios cara a cara en esta vida, eso parece. ¿Por qué parece eso? Bueno, porque es tan grande la disparidad entre su santidad y nuestro pecado, su grandeza y nuestra pequeñez. El hombre del Antiguo Testamento piensa más bien, he visto el rostro de Dios, es expresión de que es el tiempo de la muerte, del término de la vida, de esta vida histórica. Y así Isaías, que apenas en el templo en su experiencia vocacional ve los pies de Dios y el borde de su manto y los querubines cantando santo, 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 ya está pensando en esto: voy a morir,
¿Qué será de mí? ¿Y cómo estar yo, un hombre de labios impuros, que vivo en medio de un pueblo impuro, estar frente al Santo? Pero Isaías es purificado. Y también la Biblia del Antiguo Testamento nos trae testigos que están delante de Dios y contemplan su rostro, amigos de Dios. Porque es verdad que los buenos, los santos, los justos, los sabios, contemplan el rostro de Dios. Hablan como con Él de cara a cara. El Nuevo Testamento nos presentará a Jesucristo, el rostro del Padre. Quien ve a Jesucristo ve al Padre, y el rostro de Dios se ha hecho accesible a todo aquel que quiera recibirlo por la fe y contemplarlo en la palabra encarnada, su Hijo. Y sin embargo me animaría a decir que esta bendición mantiene este carácter, ¿no? Un poco dual. Claro que son bendecidos y Dios será protector. Iluminará su rostro y descubrirá su gracia y concederá su paz a aquel que pueda estar frente al rostro de Dios. Es decir, aquel que está encaminado, el que dice: Señor, muéstrame tu rostro. Entonces la bendición se da en un contexto de alianza, de amistad, de justicia y de santidad. El pueblo y las personas bendecidas son bendecidas porque pueden contemplar el rostro, porque pueden entrar en sintonía con la gracia, y porque viven en alianza obtienen la saciedad y el gozo de esa paz que es fruto de la comunión con el Señor, de la unión con Él. Por lo tanto, si las personas no pudiesen contemplar el rostro, resistir la santidad del rostro de Dios, esa bendición no sería posible y más bien los acusaría, los espantaría. Porque a Dios revelar su rostro, su verdad, su santidad, pondría en evidencia la falta de sintonía del que se acerca. En este tiempo donde la Iglesia viene reflexionando un poco turbulentamente sobre el tema de las bendiciones, yo decía en algún video, también en este canal de YouTube, que la bendición es ordenada y ordenada. Ordenada, claro, a Dios. Uno bendice como bendice Dios, la Iglesia bendice como bendice Dios. Que es santo y que quiere nuestro bien. En este sentido es ordenante la bendición, es decir, es teleológica. Mira hacia un fin, hacia un sentido. Dios bendice a los pecadores, pero no los deja igual, no bendice el pecado. No los bendice por estar alejados, ni bendice su lejanía. Los bendice para traerlos, para volverlos a la amistad con Él. Los bendice para generar la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Los bendice hacia la gloria, hacia la salvación. Porque nos ama bien, Dios al bendecirnos, nos quiere sacar del pecado y de la oscuridad.
y ofrecernos la vida nueva de la gracia. Por eso la bendición supone la sintonía con Dios. Estar abierto a contemplar su rostro que quiere manifestarse. Es decir, estar abierto a recibir su proyecto, su economía de salvación, su camino para nosotros, su propuesta. Las bendiciones son un sacramental orientado a que podamos acceder de un modo más fructuoso a la gracia de los sacramentos. Y como sacramental requiere las disposiciones. En los sacramentos existe lo que se llama el ex opere operato, es decir, si el ministro es válido, hace las cosas como las hace la Iglesia, entonces se produce la gracia del sacramento. Más allá de que el propio ministro no esté viviendo en gracia, por ejemplo, o que quien se acerca al sacramento no esté en gracia. El sacramento está allí, con su gracia. En cambio, en las bendiciones necesitamos de las disposiciones. Si el que bendice la finge, la simula y hace los gestos, dice las palabras, pero no tiene ninguna intención de bendecir, y si el que pide y recibe la bendición la pide exteriormente, pero no tiene disponibilidad en el corazón, en el interior de recibirla, como Dios quiere darla, como la Iglesia quiere darla, la bendición es ordenada y ordenante, y en estos tiempos, ya al final del año civil, comienzo de este año 2024, muchas personas me piden que les bendiga almanaques, generalmente católicos, por alguna imagen de la Virgen, de los santos, y con gusto accedo a la bendición, y cuando los bendigo, le pido a Dios que bendiga nuestra forma de vivir el tiempo, que no desaprovechemos nuestros días, que vivamos el tiempo en la gracia de Dios, que en el tiempo de nuestros días sintamos su providencia, su cercanía, su fidelidad y seamos agradecidos y dóciles a sus caminos. Que en nuestros días tengamos tiempo para Dios, para cultivar la alianza. Bien, ahora quiero desearles un feliz año para todos. Me despido provisoriamente porque es tiempo también de descanso. Nos reencontraremos con estos videos y otras publicaciones escritas, seguramente hacia febrero de este año. Espero que también ustedes puedan descansar, si la providencia de Dios se los concede, para renovar las fuerzas interiores. Si les hace falta volver al equilibrio y a la armonía, a la paz interior. Y que el Señor los bendiga abundantemente. Que sea protección para ustedes. Que sea su guardián, su custodio. Que el Señor les muestre su rostro, ilumine su rostro y destelle su mirada sobre ustedes. Y conozcan su amor, su gracia, el don de la salvación que les ofrece. Que el Señor les descubra su rostro, que ustedes puedan entrar en unión con Él y conocerlo tal cual es,
permaneciendo en comunión con Él, tengan una serena y gozosa paz. Nos reencontramos pronto. Feliz año, buen descanso. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.